Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Quiénes somos la oposición. Y de verdad que hoy nos da muchísimo gusto recibir a una mexicana muy destacada. Ella es socióloga, fue presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información de 2009 a 2013. También Jacqueline Pechar, consejera ciudadana del Instituto entonces Federal Electoral de 1997 a 2003, perdón, y presidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción. Y bueno, pues creo que no podemos agradecer más pues la presencia de Jacqueline Pechar el día de hoy, porque es una experta en estos temas pues que tanto nos preocupan a la mayoría de los mexicanos. Jacqueline, de verdad, bienvenida, gracias. No, al contrario, gracias a ti, Tere, Jaime, encantada de estar con ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Jackie. Pues Jaime, adelante. Bueno, Jacqueline, hay dos temas importantes, INE e INAI. Y bueno, ¿quién Así mejor es. que tú que has transitado por las dos instituciones para hablarnos de su pues situación? A ver, tenemos de alguna manera, pues se paralizó el famoso Plan B. Va en curso esta intentona de nombrar a los más que se pueda consejeros electorales de parte de Morena, digamos que es eso, y luego la intromisión del presidente en asuntos electorales, que según yo es ilegal lo que hace al llamar a votar por una u otra cosa. Y ya creo que ya te estoy preguntando de todo, perdón. Entonces, si quieres primero este tema y luego vamos al INAI, que tampoco canta mal las rancheras. Jacqueline, pues danos tu visión de todo esto que está pasando con el Sí, INE. yo creo que desde que se inauguró este gobierno, lo que hemos visto es de una manera sistemática una campaña realmente discursiva, una campaña en contra de de los organismos constitucionales autónomos. Y esa campaña se ha dirigido de manera concreta y mucho más intensa porque tiene que ver con los mecanismos para alcanzar el poder, pues la parte electoral, pero también en contra del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, porque este es un instituto que a López Obrador, desde que era jefe de gobierno, no le gusta la transparencia, no cree en la transparencia, no cree en el acceso a la información pública. Y lo que hemos visto es esas campañas claramente de desprestigio en contra de estas instituciones, y no solamente el INAI y el INE, también se ha ido en contra del IFT, también se ha ido en contra de la COFESE, y en algún momento se quiso hacer una reforma a los organismos constitucionales autónomos, en donde lo que se quería era que volvieran a lo que había sido originalmente, que no fueran autónomos, sino que dependieran, que estuvieran orgánicamente incorporados, pues fuera a la Secretaría de Gobernación o a la Secretaría de la Función Pública o a alguna de las secretarías a las que están asociados los temas que están involucrados. Creo que las cosas más fuertes se han visto que no solamente es una campaña de desprestigio, que fíjense lo que genera es un ambiente de desconfianza. Ese es el problema con estas campañas, que inmediatamente la gente empieza a decir, bueno, ¿por qué les reclaman tanto? ¿Por qué constantemente los están atacando? Están diciendo que no cumplen con su labor, que no son democráticos, que pertenecen a la oligarquía, etcétera. Bueno, pues esto lo que va generando, pues obviamente es unas dudas respecto de qué tanto se hace el trabajo. Entonces, yo diría que lo que va quedando desdibujado detrás de estas campañas es lo que efectivamente se hace, la búsqueda de información, y esto tiene que ver con el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Lo que hemos visto y lo que vimos en el informe de la comisionada presidenta de la semana pasada es que la cantidad de rechazos a la información pública ha ido en aumento. En el último año se incrementó prácticamente 17%. Y eso no te lo puedes explicar más que porque hay una suerte de permiso que da el poder desde esta campaña de desacreditación
de las instituciones que tienen cierto tipo de propósitos, como el INAI en el acceso a la información o el INE, ¿no? Y creo, y ya con esto termino, que no solamente es una campaña, sino que hay otras fórmulas por las cuales se desacredita y se desprestigia estas instituciones y que tiene que ver con que pues, se busca hacer reformas constitucionales o solamente reformas legales, como la que estamos en el plan B, y o se busca apoderarse de quienes son sus titulares, ¿no? Como se ha apoderado el gobierno de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ha perdido realmente su eficacia como un organismo autónomo defensor de los derechos humanos, ¿no? Entonces, apoderándose de sus dirigentes o titulares, golpeando su presupuesto también o haciendo reformas legales y todo esto arropado por un discurso, una campaña mediática muy fuerte en contra y llamando a la desacreditación de estas instituciones. Pero a ver, Jacqueline, entendemos claramente, pues, lo grave de la situación, pero el presidente siempre tiene un recurso más para salirse con la suya. No funcionó la reforma constitucional, el llamado Plan A. El Plan B, al parecer, ahorita parece ser que está en pausa y a lo mejor termina verdaderamente en la congeladora, pero como te comentaba Jaime, y como tú lo decías, lo explicabas muy bien, ahí está el plan C, y parece ser que eso es imparable. Yo aquí lo que te quisiera preguntar, antes de ver la destrucción desde adentro del Instituto Nacional Electoral, con una consejera presidenta que es altamente probable que sea una persona muy cercana a Muy los cercana. intereses de Morena, legalmente, jurídicamente, ¿hay algo que se pueda hacer? En fin, ¿tenemos que tolerar que suceda todo esto? A ver, ahorita las quintetas están puestas sobre la mesa y están cumpliendo con las disposiciones constitucionales del procedimiento para el nombramiento de los consejeros. Entonces, hasta ahí, digamos que vamos en apego a la Constitución y pues a pesar de un voto particular, ahí está. ¿Quién tiene la palabra aquí? Pues aquí lo tiene la palabra pues los partidos de oposición. ¿Qué van a hacer los partidos de oposición? Pero el problema es que los partidos de oposición pues no tienen los números para poder digamos, hacerle un contrapeso a la mayoría que sí tiene Morena con sus aliados. Entonces Morena no puede ir solo, pero tiene la gran salida que es pues la insaculación o esto que le han querido llamar tómbola, pues de nueva cuenta para desprestigiarlo, para ponerle un término popular que no es ese, sino que lo que quería el legislador es que no hubiera ninguna razón para que no hubiera acuerdo entre los partidos políticos. El ideal sería que hubiera un acuerdo entre los partidos, pero fíjate tú que el hecho de que en la lista que van para la quinteta para la consejera presidenta, pues esa es una lista en donde 4 de 5 pues están vinculados, digamos, no es ilegal tener una relación familiar, estas relaciones no están establecidas como un impedimento ni en la Constitución ni en la ley, pero sabemos de ese, digamos, compromiso que hay de parte de estas ciudadanas que han sido colocadas ahí. Entonces, pues, ¿qué es lo que puede hacer? Pues la oposición lo que puede hacer es frenar lo más posible pues un acuerdo o irse buscando un acuerdo, es decir, el incentivo para la oposición es buscar un acuerdo respecto de aquellos candidatos que no tienen ese vínculo con Morena, ¿no? Ese vínculo pues prácticamente familiar en todos los casos, ¿no? Bueno, pero a ver, yo vi dos listas, seguramente las viste, dos listas de los 20. Hay una lista que dice que hay 9 cercanos a Morena y hay en otra columna otra que dice que son solamente 6. Así 6 es. Que lo pone Maite. Ahí, pues en este caso, aún suponiendo que la
consejera presidenta fuera cercana, como todo hace suponer, porque Morena ya dijo que va por la insaculación también, aún suponiendo eso, las posibilidades de que los otros tres no sean cercanos a Morena, pues son altas. Y tomando en cuenta que finalmente el Consejo General, pues es un consejo en el que se toman decisiones, pues por mayoría, Así yo es. no veo un panorama tan negro, o tú sí lo ves. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que por eso los incentivos para la oposición es que puedan llegar a acuerdos en donde se pueda apoyar a candidatos que no, a candidatos a los otros tres cargos de consejero, aun cuando la consejería, la presidenta consejera sea alguien cercano al, al gobierno, ¿no? Es decir, ahí es donde está la posibilidad de un acuerdo y no de una insaculación que puede ser pues más favorable al gobierno, ¿no? Pero en donde está concentrada la presencia de personas, digamos, con cierta alineación al oficialismo, pues es en la presidencia. Así es. Sí, bueno, ahora, esto, tú que fuiste consejera electoral, ¿podría llevar, digamos, a que desde la presidencia de los consejos del INE, de los consejeros del INE, pudiera haber cambios, digamos, importantes en la organización de todos los procesos de cara al 2024, ya que... A ver, sin duda alguna, la presidencia del INE tiene una serie de facultades, pero son facultades más de tipo de representación del instituto. Es decir, tiene sobre todo una presencia política y jurídica fuerte, aunque ahora si pasa esta reforma del Plan B, es decir, si lo temporal de esta suspensión no derivara en una suspensión, no en una suspensión, pero sí en que se lograran los 8 votos de los ministros para que se echara para atrás toda la reforma o la parte de la reforma que claramente es inconstitucional, ¿no? Entonces, si esto fuera así, yo te diría que yo estaría con Jaime, es decir, no me preocuparía, hay algunos consejeros que nombrados en 2020 parecían más favorables, digamos, al López Obradorismo, aunque no con estos vínculos que hoy tienen los que están en estos 9 de la lista, aunque más de manera más fuerte las consejeras, las candidatas a consejeras presidentas, sino que creo que como todo se tiene que hacer por voto de mayoría, ahí es donde está la posibilidad pues de que no se vayan a atropellar, digamos, lo que son los principios rectores de la función electoral. Es decir, que se pueda lograr pues la composición clara de cómo se hacen las casillas, de cómo se capacita a la gente, cómo se selecciona a quienes van a recibir los votos, es decir, tiene más que ver con la operación política. A mí me preocupa más el plan B que realmente la composición del órgano de dirección, ¿no? Del Consejo General del INE, por esto mismo que decía Jaime, ¿no? Que hay la posibilidad de que se logren acuerdos, digamos, cediendo a lo mejor a alguno la presidencia, pero no cediendo los cuatro lugares, ¿no? Los 4 consejeros. A ver, explícanos por qué te preocupa más el plan B, a pesar de que parece que está suspendido y con altas posibilidades de que pues no pase. Por qué dices que te preocupa más? A ver, me preocupa más porque el plan B es una reforma a la operación del instituto. Es una reforma sobre todo que tiene que ver con la parte del instituto que es la que tiene que ver con cómo se organizan las elecciones en el terreno, es decir, de cara a los ciudadanos, cómo se identifica dónde van las casillas, cómo se no, se hace la insaculación en términos generales, pero cómo se les capacita, cómo se conoce a los que van a ser integrantes de las distintas mesas de casilla, cómo se les apoya para llevar el día de la elección los paquetes electorales a los consejos distritales, es decir, todo lo que tiene que ver con la operación logística del instituto. Eso es lo que se quiere eliminar con el plan B.
Entonces, eso es lo preocupante. Quieren quitar las juntas distritales, que son aquellas en las que efectivamente se hace este trabajo de tierra, este trabajo territorial, ¿no? Imagínate tú que en las zonas, por ejemplo, que están dominadas por el narco, los únicos que entran ahí son los, los empleados del INE, porque son empleados permanentes, que están ahí siempre, que los conoce todo el mundo, que se sabe que están haciendo un trabajo para el instituto y no un trabajo para la policía o un trabajo para algún fiscal. Entonces, esa labor permanente que tienen las juntas distritales es la que estaría en entredicho con este plan B. Por eso me preocupa. Y eso por un lado, y por otro lado, lo que tiene que ver con toda la permisividad que hay en el plan B de cara a las obligaciones de los partidos en términos de pues que tengan que presentar sus informes de precampaña, que las sanciones que hay en la ley para estos informes de precampaña y de campaña, de qué es lo que puede hacer el INE en cuanto a la utilización de los recursos que le sobran, por ejemplo, por la fiscalización y por lo que les cobra a los partidos políticos. Entonces, estos asuntos que tienen que ver con el plan B son más preocupantes. O, por ejemplo, otro tema que es muy importante es el de el registro de los representantes de los partidos que actualmente se tienen que presentar el registro de los representantes de partidos 15 días antes de las elecciones. Lo que dice el plan B es que no, que se pueden cambiar todo el tiempo que quieran y pueden llegar el día de la elección y decir, pues yo soy representante del PT, sin que esté registrado previamente como lo dice hoy la ley. ¿Por qué? Pues porque la reforma dice que se pueden cambiar los representantes de los partidos. Ese sería un elemento para anular una casilla electoral, es decir, que no se le dé entrada a un representante de un partido que el mismo día de la elección hace un cambio. Entonces hay una serie de cosas que son más operativas, más de carácter así técnico específico, que sí puede dañar el que haya pues claramente certeza sobre cómo se opera una elección, y entonces imagínate el conflicto que se puede generar si tú no tienes establecidas las 170,000 casillas, si tú no tienes capacitados a todos los que van a ser funcionarios, o si yo no sé si soy funcionario o no soy funcionario porque no hay suficientes operadores del INE que me digan si sí me tocó o no me tocó, ¿no? Acuérdate que hay doble insaculación, doble capacitación. Entonces es una serie de tareas que se han hecho pues justamente para evitar que se puedan colar cualquier tipo de, digamos, de asociación con un partido o con el poder, ¿no? Pero a ver, Jacqueline, yo, en fin, no quiero ser pesimista, pero lo que digo es que el presidente ha mostrado una y otra vez, pues que no le importa cumplir la ley. Digo, lo ha dicho textualmente, no me salgan con que la ley es la ley. Entonces, lo que yo digo, vamos a pensar el mejor escenario posible. Se queda congelado el plan B y llega a la presidencia del Consejo del INE, pues digamos, una persona con la que se puede dialogar y que está abierta a los partidos. Eso garantiza que va a haber un proceso electoral, digamos, que respete nuestros derechos político-electorales. ¿Por qué te lo pregunto? Porque lo estamos viendo con las llamadas corcholatas. Están en campaña, todos sabemos que van a actos, dejan sus trabajos para ir a un meeting, para estar, en fin, y no pasa nada. O sea, la ley expresamente, y tú lo conoces 1000 veces mejor que yo, pues dice que esto es ilegal, sin embargo lo hacen. Entonces, ¿cuáles son, digamos, los recursos legales o los dientes, si lo ponemos así, que tiene el INE para que de veras se cumpla la ley? Porque hasta ahorita no se cumple y no pasa nada. Bueno, yo quiero llamar la atención sobre el hecho de que lo que tenemos ahora como campañas posiblemente anticipadas, digamos, en donde salen
pues a mí no me gusta llamarle las No, a mí corcholatas, tampoco, ¿verdad? pero Porque es pues una cosa muy denigrante, despectiva, sí. pero en todo caso, estos aspirantes a ser candidatos a la presidencia, pues lo que ha hecho el INE es hacer unas medidas cautelares para limitar esa presencia de estos candidatos o de estos aspirantes. Y sí ha logrado frenar algunas cosas, sí lo ha logrado cuando menos el ejercicio de recursos públicos, claramente el ejercicio de recursos públicos. Entonces, de algo ha servido que esté ahí el INE presente. Ahora, hay que recordar que ahorita, mientras no empiece el proceso electoral, tú no puedes hablar de precampañas, ¿entiendes? Porque entonces, pues todo lo que pasa en la vida son precampañas. No, las precampañas son aquello, una vez que inicie el proceso electoral, no la campaña, porque la campaña empezará el año que entra, pero el proceso electoral que empieza en septiembre, si se mantiene vigente la actual legislación, empieza en septiembre. Si no se mantiene, va a empezar en noviembre, a mediados de noviembre. Entonces, hasta el calendario se mueve. Bueno, si empieza en septiembre, entonces sí, todo lo que corra de septiembre hasta que arranquen las precampañas alrededor de finales de año, pues entonces ahí sí hay actos anticipados claramente de campaña y entonces ahí sí entiendo que la voz del INE será mucho más fuerte y avalada por el tribunal. Entonces, el tribunal ha avalado buena parte de las medidas, estas cautelares que ha hecho el INE, y creo que eso ha ayudado en alguna medida, aunque tienes razón, Tere, tenemos la sensación de que hay un desprecio Ok. pues por acatar la ley, porque pues tiene muchas debilidades, sobre todo la acción en contra claramente, ¿no? Bueno, a ver, yo te quería preguntar una cosa que yo tuve la sensación. Hoy el presidente llamó a votar en contra de los que él considera pues, los conservadores. Eh, Así es. ¿Eso es ilegal, no, Jacqueline? O sea, A él no ver, puede meterse en estos asuntos electorales, ¿o me equivoco? no, a ver, no puede meterse en los asuntos electorales cuando se está en una campaña. Mm. Es cuando está claramente impedido, cuando no puede hacer ni campaña ni puede hacer proselitismo a favor de uno o en contra de otro. Digamos que ahorita está en una suerte de limbo porque todavía no empieza el proceso electoral. Una vez arrancado el proceso electoral, repito, en septiembre, entonces sí, y más claramente cuando empiecen las campañas, que entonces el presidente no podría estar haciendo campaña atacando a unos o llamando al voto a otros, ¿no? Eso sería totalmente, no solamente ilegal, sería anticonstitucional, porque efectivamente lo que dice la Constitución es que no pueden estar promoviendo ninguna fuerza política, ¿no? Sería anticonstitucional, tendría que recurrirse a la Corte, tendría que irse a un amparo, etcétera. Pero lo vimos en el 2021, Jackie. Digo, tú recordarás que el presidente en varias oportunidades, Jaime y yo presentamos una demanda ante el INE por esta situación. Pues tú recordarás que el presidente en las mañaneras dedicaba buena parte de sus verbalizaciones, digamos, a hablar pues a favor de algún candidato, en fin. Te quiero decir, Jackie, que Jaime y yo ganamos el pleito, ¿sí? Ujú. Y a él se le tenía que sancionar. ¿Qué pasó? Nada, Pues no se pudo sancionar, no se pudo porque sancionar. no hay un superior jerárquico que lo pueda sancionar, efectivamente. Entonces, yo lo que siento como ciudadana es que estamos completamente indefensos y que, digamos, un impeachment, una revocación de mandato, en fin, una fórmula que haga que los presidentes hagan su trabajo como debe de ser, son recursos que pues están prácticamente fuera del alcance, porque para decir que una persona es traidora a la patria, ni siquiera viene especificado, hasta donde nos han dicho los juristas, cuáles son los actos, en fin, que llevan a poder tipificar, digamos, el delito de El de traidor a la traición. patria. Entonces, ¿qué podemos hacer también como ciudadanos, Jacqueline?
Bueno, yo creo que lo que podemos hacer los ciudadanos es movilizarnos. Así es. Es decir, la movilización ciudadana ha sido algo que pues, hemos visto como sí ha tenido repercusiones concretas, ¿no? Entonces, la movilización a favor de que no pasara la reforma constitucional, la movilización en apoyo a la Corte, bueno, pues todo eso yo creo que ha tenido una repercusión y quizá por eso el enojo del presidente cada vez más fuerte, pero el enojo del presidente cada vez más fuerte creo que sí tiene que ver con que el presidente está cayendo cada vez más en acciones que sí violentan la ley y esto va generando un ambiente que obviamente lo que pasa es que tiene cristalizada su base de apoyo, ¿no? La tiene muy fuertemente cohesionada y yo creo que esto tiene mucho que ver con los programas sociales y con la imagen del presidente, digamos, como una persona con, pues, Buena, pues cualquier honesta. cosa, ¿no? Es es que es difícil decirlo, ¿no? Cuando hay tantos elementos de corrupción, cuando hay tanta tolerancia frente a la corrupción. Entonces, sí, pero sí, yo en ese sentido creo que pues estoy un poco más optimista que en que sí puedan prosperar las acciones de inconstitucionalidad. Esperemos que efectivamente esas acciones de inconstitucionalidad sí logren los 8 votos en la Corte, porque fíjate tú que, pues si tienes 7 votos, aunque sea 7 votos mayoría de la Corte, pues no se logra echar para atrás la reforma del Plan B. Entonces, ahorita estamos muy tranquilos con la suspensión, pero esto es una cosa solo temporal hasta que resuelvan el fondo los 11 o los que estén, los ministros que estén en la sesión, ¿no? Entonces, por eso es que esa es la que a mí me preocupa más que la composición del Consejo General, que creo que sí da para pues para acuerdos, para ciertos intercambios entre los partidos de oposición y Morena y sus aliados. Sí, fíjate que no sé si recuerdas, Jacqueline, que hace unas semanas la misma ministra Norma Piña le estableció que en efecto para declarar inconstitucionalidad se necesitaban 8 votos de los 11, pero decía ella que para derribar partes de una propuesta solo se necesitaban la mayoría de votos. Y curiosamente preguntó y logró la mayoría de votos a favor de que en efecto esa interpretación es correcta. Vamos a suponer que no se lograran los 8 votos para declarar todo el plan B pues inconstitucional, pero podrían, vamos a usar esta metáfora, podrían quitársele las garras, podrían quitársele los colmillos, sobre todo en cuanto a la operación del INE, porque aquí me parece que lo importante es garantizar que la operación del INE sea en los mejores términos. ¿Tú crees que ese escenario pudiera pasar como digamos, no el mejor, pero el menos malo? Bueno, ese pudiera ser uno si no se logra que se declare inconstitucional todo el plan B, ¿no? Es decir, lo mejor sería que, sobre todo en términos de la certidumbre, es decir, ir a un proceso electoral tan grande como el del año que entra, sin reglas claras y precisas cuando arranca el proceso, pues es una cosa realmente que deja a la autoridad con muchísimas dudas, con qué hacer, qué es lo que priva en un lado o en otro lado, ir poco a poco derribando, si quieres tú, partes de este plan B. Entonces, pues sería el mejor de los casos si es que no se puede, o el menos peor, digamos. No, el mejor de los casos, tienes razón. No. Si se pudiera ir eliminando parte por parte, ¿no? Sí. Ahora, Pero la otra posibilidad es que se quedara esto en la congeladora hasta el 2 de junio, porque hasta donde he leído, si el 2 de junio esto no está aprobado, el plan B, pues ya no se va a poder implementar, porque son hasta 3 meses antes de que inicie el proceso electoral, el año electoral, pues no se pueden hacer cambios ya de la ley electoral. ¿Cómo verías esto?
Jacqueline. Efectivamente, tienes razón. Y si nosotros pensamos que nos faltan prácticamente 2 meses para llegar al 2 de junio, pues esa podría ser una de las posibilidades, es decir, que la Corte retrasara y dejara con esta, pues digamos, con esta suspensión temporal, ¿no? Entonces, pues creo que por eso el presidente ha insistido tanto en su plan C, ¿no? En este plan de apoderarse del Consejo General del INE, ¿no? Pero sí creo que hay consejeros que han probado su autonomía, que han probado su afán de defender, incluso aquellos que parecían más cercanos al gobierno y que han defendido realmente a la institución ya siendo consejeros. Entonces, una de las cosas que pasa con estos organismos autónomos es que en el momento, digamos, que suele pasar, es que en el momento en que se ve cómo funciona, cuál es la lógica del instituto, por qué es importante la autonomía, es que las personas que tienen cierto tipo de consideración para el trabajo que están realizando van tomando posiciones, digamos, más de acuerdo a la aplicación de la norma y a la defensa de la independencia de la institución, ¿no? Sobre todo frente a los embates del discurso del gobierno, ¿no? Y si tú lo ves con los consejeros que fueron nombrados en el 2020, pues tú ves que en algunas cosas votan en contra, pero en otras sí se van con la mayoría de los consejeros, ¿no? Sobre todo ahora que estaban todavía los 4 consejeros que saldrán el próximo 3 de abril, ¿no? Sí, sí, y ese fenómeno lo hemos visto en el Banco de México también, de Claro. manera importante, y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De hecho, pues la idea de que Yasmín Esquivel está ahí, pues creo que es una de las dos únicas leales a toda prueba, porque los otros, pues han votado a favor en algunas cosas, pero han votado en contra. Y en el caso del Banco de México, el presidente ha dicho abiertamente que está defraudado, ¿no? Sobre todo por el comportamiento de Gerardo Esquivel. Y yo, a pesar de todo, no me ha decepcionado pues la gobernadora del Banco de México. Creo que finalmente pues, se dio cuenta de, como tú dices, la dinámica de un órgano autónomo y el interés supremo que tiene. Pero bueno, mi pregunta, otra pregunta en este mismo tema, y ya nada más tendría otra, porque ya vi el reloj. Sí. A ver, la presión internacional, porque ya el Departamentito de Estado ya señaló estas cosas, también los europeos, el Parlamento Europeo lo ha dicho. ¿Sirve la presión internacional o no sirve? Yo estoy Porque convencida de que sí sirve. Por supuesto que sirve. Es algo que, digamos, a pesar de que López Obrador responda despreciando esos posicionamientos del exterior, por supuesto, porque hay cosas en juego en esa relación internacional, ¿no? Entonces, pues sí es importante estas presiones de los gobiernos o bueno, de la Unión Europea o del gobierno norteamericano, pues claro que yo sí creo que tienen un impacto sobre, si quieres tú, una cosa mucho más subjetiva, ¿no? Más simbólica, pero que sí hace pues que se tome en cuenta qué es lo que están diciendo fuera, porque no es algo común que en el extranjero haya pronunciamientos tan claros respecto de que así se es. vaya digamos, a borrar una institución democrática del panorama en México, ¿no? Entonces, hay intereses norteamericanos, hay intereses mexicanos también involucrados con esto, entonces sí creo que es delicado el que el presidente no lo reconozca, ¿no? Y lo envuelva en una bandera nacionalista, ¿no? Que defensa de la soberanía. Y Muy aquí yo me bien. imagino que Jaime, y yo esta sería mi última pregunta, y Jaime que cierre, en fin, en respeto claro de tu tiempo. Mi única pregunta con relación al INAI es, de no darse los 2 nombramientos que faltan para la integración del Consejo del INAI, ¿el INAI está condenado a muerte? ¿O qué va a pasar ahí también? Porque es parte del plan del señor. Sí, sí, por supuesto que es parte del plan. Es decir, cuando objetó los 2 nombramientos, en donde uno era claramente
de Morena, aunque fuera identificado con Monreal, bueno, pues ciertamente como parte de una negociación política, pues porque así se dan las cosas cuando no algún partido no tiene todas consigo, pues la verdad es que creo que sí, el INAI se quedaría sin poder hacer muchas de sus tareas, sobre todo las tareas que tienen que ver con resolver los recursos de revisión, que son las quejas que hacen los ciudadanos cuando no les dan la información. Si tú tienes por un lado que los sujetos obligados de la transparencia, todos los organismos gubernamentales y públicos se han ido con esta idea de que hay que negar la información, hay que decir que es inexistente, etcétera, porque están arropados por este discurso de descrédito del presidente. Pues imagínate tú que ya sin tener un pleno del INAI que pueda funcionar, pues entonces se van a ir por por el camino libre, ¿no? Es decir, de no dar información cuando se solicite. Lo que deja de hacer el INAI no es que sirva la plataforma para solicitar información, es que lo que no puedes hacer es resolver las quejas, ¿no? Las imputaciones que hagan frente a las instancias que no dan la información, pero tampoco puede funcionar en defensa de la protección de los datos personales, tampoco puede funcionar para que funcione el Sistema Nacional de Transparencia, que es el que regula a todas las entidades federativas. Entonces hay una serie de elementos que no se puede hacer, pero por otro lado, lo que sí hay es que los ciudadanos pueden seguir solicitando información porque la Plataforma Nacional de Transparencia, que es a través de la cual se hacen las solicitudes de información, esta seguirá funcionando la posibilidad de ir a las distintas páginas que están también en el Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, eso sí va a poder seguir funcionando, pero sin que haya un órgano garante, ¿no? Que eso es lo importante. Ya, como ustedes saben, los comisionados del INAI han pedido a la Corte que les permita, que les dé una interpretación del artículo constitucional que dice que solamente pueden funcionar con 5 comisionados para que puedan funcionar con 4, ¿no? Entonces, pues hay que ver qué dice la Corte también en ese sentido. Entonces, como que todo está judicializado, todo está en el centro de la Corte, y esto también pues tiene que ver con que la Corte se convierta en también digamos, una institución que está siendo objeto, ¿no? De críticas, siendo que no solamente es un organismo que es el Tribunal Constitucional, el máximo tribunal de nuestro país, sino que es el que puede resolver las controversias, ¿no? Entonces, debilitarlo, pues es doblemente delicado, ¿no? O doblemente grave, ¿no? Sí es muy grave. Muy bien, pues fue telepatía porque esa era la pregunta que yo quería hacerte, la pregunta de lo que pasaba con las ausencias del INAI. Jacqueline, no me queda más que agradecerte, esperando que no sea la última vez. Fue una delicia esta charla. De veras, te agradecemos mucho y no sé, Tere, si tú quieres despedir el programa. No, pues decirle a la doctora Jacqueline Pechar que como siempre aprendemos, disfrutamos. Eres no solamente una mujer extraordinaria, sino que eres una extraordinaria maestra también, Jackie. Ay, qué linda. Sí. Muchas gracias, Tere, Jaime, de veras encantada de estar con ustedes. Gracias por su consideración. Muchas gracias a la contrario. doctora Jacqueline Pechar y los invitamos a una emisión más de ¿Quiénes somos la oposición? Nos despedimos de ustedes, Jaime Guerrero, y yo soy Tere Vale. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.